No puedo dejar de pensar en esto, aunque seguramente no debería de compartir este tipo de cosas. Mi nombre es Lisa, tengo 34 años, y he estado casada con mi esposo Tomás durante 8 años. Tenemos 2 hijos, Emma, que tiene 6 años, y Jacobo, que acaba de cumplir 4. Tomás trabaja mucho, está en construcción, y es un buen padre, también un buen esposo. O al menos lo era, hasta que decidí arruinarlo todo, actuando por puro impulso. Todo comenzó cuando recibí un mensaje de Facebook de Eduardo. Sabes cómo todo el mundo tiene esa persona en mente cuando escucha la frase el que se escapó. Para mí, esa persona es Eduardo. Salimos juntos, o al menos yo pensaba que salíamos, durante la universidad en Virginia. Era encantador, tenía esa risa perfecta y siempre parecía estar fuera de mi alcance. Mirando hacia atrás, sé que principalmente me utilizaba por dinero, y lo sabía. Pero lo dejé pasar, porque pensaba que lo amaba. Cuando vi su nombre aparecer en mi teléfono, me congelé. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué ahora? Abrí el mensaje, era corto: hola Lisa, ha pasado un tiempo. Realmente podría usar a una amiga ahora. Debería haberlo ignorado, lo sé. Pero algo en mí, llámalo curiosidad, viejos sentimientos, o simplemente estupidez, le respondió. ¿Qué ocurre?, le escribí. Me contó que su esposa lo había dejado, se llevó a los niños y se mudó con su hermana a Atlanta. Dijo que estaba hecho pedazos, que no sabía qué hacer. Mi corazón se rompió por él, o al menos eso me dije a mí misma. La verdad es que me emocionaba que, después de tantos años, él pensara en mí. Me convencí de que era algo inocente y le pregunté si quería hablar. Una cosa llevó a la otra y, antes de darme cuenta, estaba empacando una bolsa para pasar la noche. Le dije a Tomás que Eduardo, un viejo amigo de la universidad, estaba pasando por un momento difícil y necesitaba a alguien que estuviera ahí para él. Tomás no dijo mucho al principio, solo me miró como si hubiera perdido la cabeza. Finalmente preguntó, ¿por qué tú? ¿Acaso no tiene a nadie más? Era una pregunta válida. Pero en lugar de responder, me puse a la defensiva. No es gran cosa, Tomás. Solo es un amigo, le dije. Tomás negó con la cabeza. ¿De verdad vas a dejarme con los niños todo el fin de semana para jugar a ser terapeuta de un tipo del que apenas hablas? Eso dolió, pero no dejé que se notara. Yo haría lo mismo por cualquiera de tus amigos si necesitaran ayuda, respondí, aunque era una mentira. Ni siquiera me agradan la mayoría de los amigos de Tomás. Tomás no discutió más. Simplemente suspiró y dijo, haz lo que quieras, Lisa. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia, pero en su lugar, terminé de empacar mi bolsa y conduje 2 horas hasta la casa de Eduardo. Cuando llegué, se veía destrozado. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada. Me abrazó como si yo fuera su salvavidas y, por un segundo, me sentí como si tuviera 21 años otra vez, como si él fuera el mismo Eduardo que podía hacerme reír hasta llorar. Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando. Me contó todo sobre su esposa, como nunca lo había apreciado, como había renunciado a su matrimonio. Debería haber visto a través de eso. Era típico de Eduardo, siempre haciéndose la víctima, pero yo me lo creí. En un momento, me miró y dijo, siempre has sido tan amable, Lisa. No sé qué haría sin ti. Me da vergüenza admitir lo bien que se sintió eso. Tomás no me ha dicho algo así en años. Cuando llegué a casa el domingo por la noche, Tomás me estaba esperando. Los niños ya estaban dormidos. Pude notar que estaba molesto, pero actué como si todo estuviera bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?, pregunté, como si no acabara de abandonarlo a él y a los niños. No respondió de inmediato, solo me miró con esa misma expresión que tenía antes de que me fuera. Finalmente dijo, sabes, Lisa, no soy estúpido. Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué se supone que significa eso? ¿De verdad esperas que crea que fuiste hasta allá solo para hablar?, dijo, con calma, pero claramente molesto. Me reí, como si fuera absurdo. Tomás, vamos. Estás siendo ridículo. Pero no retrocedió. ¿De verdad? Has estado distante por meses, Lisa. Y de repente este tipo aparece de la nada, y tú lo dejas todo por él. ¿Cómo crees que se ve eso? Sentí que el estómago se me caía, pero me negué a admitir nada. Estás exagerando, Eduardo solo necesitaba una amiga. Eso es todo. Tomás negó con la cabeza. No, Lisa. Él no necesitaba una amiga. Te necesitaba a ti, y tú corriste hacia él como una adolescente enamorada. Eso tocó un nervio. Solo estaba siendo amable. ¿Por qué haces esto más grande de lo que es?
Tomás rió, pero no fue una risa agradable. ¿De verdad no lo entiendes? Dejaste a tu familia para salvar a un tipo que ni siquiera te valoraba en ese entonces. ¿Qué dice eso de nosotros? Ese fue el momento en el que debería haberme disculpado. Pero en su lugar, dije algo de lo que me arrepentiré para siempre: tal vez si me prestaras un poco más de atención, no tendría que buscarla en otro lado. Tomás simplemente me miró como si lo hubiera abofeteado, y luego se fue sin decir una palabra más. El silencio después de que Tomás se fue era insoportable. Me senté en el sofá, mirando la pantalla en blanco del televisor, tratando de convencerme de que no acababa de destrozar mi matrimonio en un momento de descuido. Pero la verdad me estaba carcomiendo, había cruzado una línea, y lo sabía. Aún así, no estaba lista para admitir que había cometido un error. A la mañana siguiente, Tomás apenas me habló. Preparó a los niños para la escuela y se fue sin decir adiós. Quería culparlo por ser frío, por cerrarse conmigo, pero en el fondo sabía que tenía todo el derecho de estar molesto. Para el mediodía, estaba caminando de un lado a otro en la cocina, repasando la discusión en mi cabeza una y otra vez. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era Eduardo. Hola, solo quería saber si estás bien, decía su mensaje. Sentí una mezcla de emociones, culpa, emoción, y algo más que no podía identificar del todo. Quería decirle todo, descargar mis sentimientos con alguien que pareciera entenderme, pero me detuve. En lugar de eso, escribí: gracias por preguntar. Todo está bien. No estaba bien, por supuesto. Para cuando Tomás llegó a casa esa noche, yo era un manojo de nervios. Intenté distraerme limpiando, pero todo lo que podía pensar era en la forma en que me había mirado la noche anterior, como si no supiera quién era yo. La cena fue tensa. Los niños hablaban sin parar sobre su día, completamente ajenos a la tormenta que se estaba gestando entre sus padres. Tomás apenas dijo una palabra, solo asentía o murmuraba respuestas cuando los niños le preguntaban algo. Después de acostarlos, decidí intentar arreglar las cosas. Tomás, dije, apoyándome en el marco de la puerta de nuestra habitación. ¿Podemos hablar? Él levantó la mirada de su teléfono, con una expresión difícil de leer. ¿De qué hay que hablar? Dudé. Sobre anoche. No debí haber dicho lo que dije. No era una disculpa completa, no realmente, pero era lo mejor que podía ofrecer sin admitir completamente que había estado equivocada. Tomás suspiró y dejó su teléfono a un lado. No lo entiendes, Lisa. No se trata solo de lo que dijiste. Se trata de todo. La forma en que dejaste todo por ese tipo, la forma en que me hiciste a un lado como si no importara. ¿Te das cuenta de lo mal que está eso? Sentí que mis defensas se levantaban. Solo estaba tratando de ayudar a un amigo, Tomás. ¿Por qué estás haciendo de esto un problema tan grande? Porque es un problema grande, dijo, alzando un poco la voz por primera vez. No pensaste ni por un segundo en cómo esto nos afectaría a mí, a los niños, o a nuestro matrimonio. Simplemente hiciste lo que querías, como siempre haces. Eso tocó un nervio. Eso no es justo, repliqué. He hecho mucho por esta familia. He puesto mi vida en pausa para criar a estos niños mientras tú estás fuera trabajando todo el tiempo. Y ahora soy la mala porque quise ayudar a alguien que estuvo ahí para mí cuando lo necesité. Tomás me miró fijamente, apretando la mandíbula. Eduardo no estuvo ahí para ti, Lisa. Te utilizó, y ahora lo está haciendo de nuevo, y tú eres demasiado ciega para verlo. Sus palabras me dolieron, pero no estaba lista para admitir que tal vez tenía razón. Tú no lo conoces como yo, dije, con la voz temblorosa. Tomás soltó una risa amarga. No, pero te conozco a ti. Y sé que nunca has sido buena para ver a las personas por lo que realmente son. No supe qué responder a eso. La verdad era que, en el fondo, ya había empezado a cuestionar mis propias decisiones. ¿De verdad había ido a la casa de Eduardo solo para ayudarlo? ¿O era porque me gustaba cómo me hacía sentir? Como si fuera importante, como si importara. La discusión terminó con Tomás saliendo de la habitación. No cerró la puerta de golpe ni gritó. Simplemente se fue. Y, de alguna manera, eso fue peor. Los siguientes días fueron un borrón. Tomás estaba distante, pero educado, como si hubiera levantado algún tipo de muro entre nosotros. Lo odiaba, pero no sabía cómo arreglarlo. Mientras tanto, Eduardo seguía enviándome mensajes. Me escribía cosas breves, preguntándome cómo estaba o agradeciéndome por haber estado ahí para él. Me decía a mí misma que no tenía nada de malo, que solo estaba siendo una buena amiga. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que estaba jugando con fuego. Entonces, una noche,
Tomás finalmente rompió el silencio. Estábamos sentados en extremos opuestos del sofá, pretendiendo ver televisión, cuando se giró hacia mí y dijo: Lisa, ¿realmente quieres seguir en este matrimonio? La pregunta me tomó completamente desprevenida. Por supuesto que sí, respondí rápidamente. Él no parecía convencido. ¿Por qué no lo parece? Parece que estás más interesada en perseguir alguna fantasía de tu pasado que en construir un futuro conmigo y los niños. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No pude encontrar las palabras correctas. Necesito saber dónde estás parada, continuó. Porque no puedo seguir así, preguntándome si soy suficiente para ti, si siquiera me respetas. Me congelé cuando dijo eso. Mi instinto fue defenderme, culparlo, pero algo en la forma en que me miraba, cansado y desgastado, me hizo dudar. Tomás, no es así, dije finalmente, con la voz quebrada. Lo odiaba lo débil que sonaba. Te respeto. De verdad que sí. Él arqueó una ceja, su escepticismo era como un cuchillo que se clavaba más profundamente que cualquier palabra. ¿De verdad? Porque salir corriendo a pasar un fin de semana con un tipo que te utilizó, mentirme en la cara sobre ello y actuar como si yo fuera el problema no me grita precisamente respeto, Lisa. No te mentí, repliqué, la ira burbujeando antes de que pudiera detenerla. Te dije a dónde iba. Me dijiste lo mínimo indispensable, respondió, alzando la voz. Y ni siquiera te importó cómo me haría sentir. ¿Tienes idea de cómo fue sentarme aquí con los niños, sabiendo que preferías estar con él? Me estremecí ante el veneno en su tono. No fue así, intenté decir. Entonces, ¿cómo fue?, exigió, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Porque, desde donde estoy, parece que lo dejarías todo por ese tipo mientras me tratas a mí como una ocurrencia tardía. Abrí la boca para responder, pero nada salió. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Y esa realización me golpeó como un tren de carga. Tomás, solo quería ayudarlo, tartamudeé, pero incluso mientras lo decía, sabía lo vacío que sonaba. ¿Querías ayudarlo?, repitió, negando con la cabeza. ¿Y qué hay de mí, Lisa? ¿Qué hay de nosotros? ¿Acaso significamos algo para ti? La forma en que lo dijo, como si realmente creyera que no me importaba, hizo que el pecho se me apretara. Claro que significan algo para mí, dije. Tú y los niños son mi vida entera. Entonces empieza a actuar como si lo fueran, respondió fríamente. Sus palabras me dolieron, pero en lugar de disculparme, me lancé al ataque. ¿Sabes qué, Tomás? Tal vez si no pasaras cada minuto trabajando o desconectado frente al televisor, no me sentiría así. Así como, interrumpió, su voz baja y peligrosa. ¿No amada? ¿Ignorada? Ahórratelo, Lisa. Estoy afuera, partiéndome el lomo para darles una buena vida a ti y a los niños, mientras tú corres detrás de un tipo que ni siquiera se molestó en invitarte a cenar en la universidad. Eso fue demasiado. ¿Cómo te atreves a echarme eso en cara?, grité. No tienes idea de lo que pasé en ese entonces. ¿Y de quién es la culpa?, respondió rápidamente. No me cuentas nada, Lisa. Lo guardas todo hasta que explota, y de alguna manera siempre termina siendo mi culpa. No sabía qué decir a eso. No estaba equivocado, pero no podía admitirlo. No ahora, no cuando me sentía tan acorralada. La habitación quedó en un silencio tenso, roto solo por el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Crucé los brazos y miré al suelo, demasiado terca para disculparme, pero demasiado avergonzada para seguir peleando. Finalmente, Tomás se levantó y caminó hacia la puerta. Voy a salir, dijo, sin mirarme. ¿A dónde vas?, pregunté, sintiendo el pánico subir por mi garganta. A cualquier lugar menos aquí, respondió con frialdad, y luego se fue. Me quedé sentada allí durante lo que parecieron horas, repasando la pelea en mi cabeza. Quería culparlo por haberse ido, por no entenderme, pero la verdad me estaba carcomiendo, yo lo había llevado a ese punto. Más tarde esa noche, mientras estaba acostada en la cama, mi teléfono vibró. Era Eduardo otra vez. Espero que estés bien, decía su mensaje. Sin pensar, escribí de vuelta. No mucho, Tomás y yo tuvimos una pelea. Su respuesta llegó casi al instante. Lo siento mucho. ¿Quieres hablar de ello? Dudé, mi dedo flotaba sobre la pantalla. Parte de mí quería confiar en él, sentir esa conexión otra vez, pero otra parte de mí, la que comenzaba a darse cuenta de cuánto daño había causado, sabía que solo empeoraría las cosas. Antes de que pudiera decidir, la puerta de la habitación se abrió lentamente, y Tomás entró. Su rostro estaba calmado,
pero sus ojos estaban cansados, como si hubiera envejecido 10 años en las pocas horas que había estado fuera. Necesitamos hablar, dijo con una voz firme, pero tranquila. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Se sentó en el borde de la cama, manteniendo cierta distancia. Lisa, comenzó, necesito saber la verdad. ¿Tienes sentimientos por él? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Quería decir que no, negarlo, asegurarle que él era el único para mí. Pero las palabras no salían. Lisa, repitió, su voz más cortante esta vez. ¿Lo amas? Me congelé, y la pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Podía sentir a Tomás esperando, observando, esperando escuchar lo único que necesitaba oír. Pero no podía mentir, al menos no de manera convincente. Tomás, comencé, mi voz temblorosa. No es tan simple. Su rostro se desplomó, y el silencio entre nosotros se volvió más pesado. Debería ser simple, Lisa, dijo, su voz baja y tensa. Eres mi esposa. Esta debería ser la pregunta más fácil del mundo. Desvié la mirada, enfocándome en el suelo en lugar de enfrentar el dolor en sus ojos. Me importas, Tomás. De verdad me importas. Pero, interrumpió, su voz quebrándose, pero no crees que me amas como yo quiero que lo hagas. Las palabras se derramaron de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Creo que nunca te amé de la manera en que se suponía que debía hacerlo. El cuarto quedó en completo silencio. Tomás se reclinó hacia atrás, parpadeando como si acabara de recibir una bofetada. Vaya, dijo finalmente, soltando una risa amarga. Creo que eso responde a mi pregunta. No es que no te ame en absoluto, dije rápidamente, tratando desesperadamente de suavizar el golpe. Es solo que, no sé si alguna vez te amé de la manera correcta. La mandíbula de Tomás se tensó, y sus manos se cerraron en puños. ¿Qué significa eso, Lisa? ¿Qué demonios estás diciendo? Dudé, mi mente iba a 1000 por hora. Cuando nos juntamos, las cosas eran complicadas. Tú eras estable, confiable, y necesitaba eso. Pero no eras. No era que, exigió, su voz elevándose. ¿No era tu primera opción? ¿Eso es lo que estás tratando de decir? Tragué saliva con dificultad, sintiendo que el calor subía a mis mejillas. Tomás, sabías que tenía equipaje emocional. Sabías que no había superado a Eduardo cuando empezamos a salir. Y pensé que lo superamos, gritó, levantándose de golpe y comenzando a caminar de un lado a otro por la habitación. Pensé que habíamos construido algo real. ¿Acaso solo fui un premio de consolación para ti? Me estremecí ante el dolor crudo en su voz. No era así, dije débilmente, pero incluso mientras hablaba, sabía que no era completamente cierto. Entonces, ¿cómo era, Lisa?, demandó, su voz quebrándose. Porque desde donde estoy, parece que fui tu opción segura. El tipo con el que te conformaste porque el que realmente querías no te quiso. No podía negarlo, al menos no del todo. La verdad era que Tomás siempre había sido mi tercera opción. Eduardo había sido mi primera, mi apasionado y salvaje amor que me hacía sentir viva. Cuando eso no funcionó, hubo alguien más, un tipo llamado Ryan, que me había deslumbrado pero desapareció cuando las cosas se pusieron serias. Y luego llegó Tomás. Dulce, confiable Tomás, que me ofreció estabilidad cuando mi vida estaba hecha pedazos. No quería que fuera así, dije suavemente, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Esa es tu excusa, dijo, con incredulidad goteando de cada palabra. ¿No querías que fuera así? ¿Eso es todo lo que tienes? No pedí que Eduardo volviera a mi vida, dije, a la defensiva. Pero lo invitaste a entrar, respondió Tomás, con dureza. Lo dejaste quedarse ahí, en tu cabeza, en tu corazón, incluso sabiendo que eso me lastimaría. No sabía cómo responder a eso. Tenía razón, pero admitirlo se sentía demasiado. Creo que deberías irte, dijo de repente, su voz plana. ¿Qué?, pregunté, aturdida. No puedo hacer esto más, Lisa, dijo, sus ojos enrojecidos pero llenos de determinación. Tú no me amas, no realmente, y yo merezco algo mejor que ser el plan de respaldo de alguien. Tomás, por favor, supliqué, extendiendo mi mano hacia él, pero él retrocedió, alejándose de mi alcance. No, dijo con firmeza. Ya tomaste tu decisión, aunque no te des cuenta, y no soy yo. Sentí que el pecho se me apretaba, el pánico subía mientras la realidad de la situación se apoderaba de mí. ¿Y qué hay de los niños?, pregunté, buscando desesperadamente algo para aferrarme. Ellos merecen padres que se respeten entre sí, dijo, con calma. Y ahora mismo,
eso no somos nosotros. Mientras salía de la habitación, sentí una oleada de emociones, ira, tristeza, culpa, pero lo que más me desconcertó fue un extraño sentido de alivio. Todo había terminado. Miré mi teléfono y vi el último mensaje de Eduardo. Quería responderle, contarle todo, pero dudé. Por primera vez, me pregunté si estaba cometiendo un error. Tomás regresó esa noche. No lo esperaba, no después de todo lo que había pasado. Pensé que finalmente había tenido suficiente. Pero ahí estaba, parado en el marco de la puerta de nuestra habitación, con los hombros caídos, como si cargara un peso que yo no entendía. Lo he estado pensando, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Y he decidido que puedo perdonarte, Lisa. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí estaba aliviada, pero otra parte, una que no podía admitir ni siquiera a mí misma, sentía algo más oscuro. No merecía su perdón, no después de todo lo que había hecho. Tomás, empecé, mi voz vacilante, pero él levantó la mano para detenerme. No lo estoy haciendo por ti, dijo, su voz baja y cansada. Lo hago por los niños, por lo que tuvimos. Tal vez soy un tonto, pero no quiero que crezcan en un hogar roto. Sus palabras me dolieron, pero no de la manera que esperaba. Una parte de mí casi quería llorar, sentirme mal por lo que había hecho, pero la culpa era tan fácil de ignorar. No lo volveré a hacer, Tomás, dije, pero incluso mientras las palabras salían de mis labios, sentía lo huecas que sonaban. La verdad era que ya lo había hecho, pero no iba a admitirlo, ni a él ni a nadie. Tomás me rodeó con sus brazos, abrazándome como si no acabara de descubrir la verdad, como si no supiera que yo era la que lo había lastimado. Lo dejé hacerlo, aunque una pequeña parte de mí sabía que ya había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Dejé que creyera que aún era la misma esposa que lo amaba, que se preocupaba por él. Pero la realidad era que no lo era. La aventura con Eduardo no había sido un evento aislado, ni siquiera se trataba de él realmente. Se trataba de mí, de probar algo, de demostrarme algo que no estaba lista para admitir. Tomás era un buen hombre. Leal, constante y confiable. Y tal vez ese era el problema. Él había sido mi tercera opción. No lo amaba como debería, pero lo necesitaba, y eso era suficiente para seguir fingiendo. Nunca sabría lo que realmente había pasado. Me lo llevaría a la tumba. Pero mientras yacía a su lado, con sus brazos envueltos a mi alrededor, me di cuenta de algo, él nunca sería suficiente. No realmente. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cuántas veces me perdonara. Siempre querría algo más. Y Tomás, mi dulce y confiado esposo, siempre sería el que creería en mí, el que querría arreglarlo todo, el que intentaría hacer las cosas bien. Pero no podía hacerlo, no más. Mientras él se quedaba dormido a mi lado, su respiración suave y tranquila, cerré los ojos y pensé en Eduardo, en cómo se sintió estar con él de nuevo. Y supe, en lo más profundo, que sin importar lo que le dijera a Tomás, sin importar cuánto prometiera arreglar las cosas, siempre estaría buscando algo más. Pero nunca dejaría que Tomás lo descubriera. Y eso, al final, era la peor traición de todas. Sería mi secreto para siempre.